Vamos con el tema de la soberanía de Dios. Estamos hablando de que todo ayuda para bien para aquellos que aman a Dios. Si nosotros amamos a nuestro Padre Celestial, todas las cosas van a ayudar para bien. Todo va a tener un propósito. Nada de lo que sucede va a salirse del propósito de Dios. Dios tiene el control siempre de todas las cosas. Pero el detalle, el gran detalle, ese es precisamente lo que trae a veces pues incertidumbre, en que seguimos poniendo precisamente la mira en las cosas de aquí de la tierra. Acuérdense que las cosas de la tierra son solamente pasajeras, que es la vida del ser humano, hasta, dice la escritura, 80 a los más robustos en promedio, ¿no? Pero la eternidad no tiene límites. Entonces, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando logremos totalmente en fe verdadera y genuina eso, entonces es cuando van a empezar a suceder las cosas. La semana pasada no alcanzamos a terminar el tema de la soberanía de Dios en sus propósitos. Por ahí se fue el internet, pero hoy vamos a retomarlo a manera de la segunda parte y también vamos a ver un cuarto tema. Pero vamos a hacer un extracto muy sencillo, muy práctico de lo que es la soberanía de Dios, pero en sus propósitos. Y precisamente comentábamos que Romanos 8:28 menciona: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, aquí entran dos factores muy importantes. Uno de ellos es amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, precisamente ponemos nuestras prioridades en las cosas eternas. Y sabemos que aquí va a haber adversidades, sabemos que aquí van a haber situaciones difíciles y debemos también tener esa confianza de que todo lo que decide el Señor Dios es lo perfecto, es lo correcto e inclusive, aunque no lo comprendamos, es lo que nos conviene, ¿sí? A Dios nadie le puede enseñar, a Dios nadie le puede sugerir, a Dios nadie le puede invitar a hacer esto o aquello. Él es el soberano, Él es el todopoderoso, Él es el omnisciente, Él es simplemente el creador de todas las cosas. Es de que debemos saber, debemos comprender y conocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, Dios nos dio una inteligencia, sí, una mente, un razonamiento, pero ese razonamiento muchas veces, como decíamos la semana anterior, pues nos lleva a contradecir las cosas que Dios ha establecido, ¿no? Entonces debemos nosotros encender la luz del Señor Dios en nuestros corazones. ¿Cómo se logra eso? Pues precisamente entregando nuestro corazón a Él y confiando total y absolutamente en Él. Cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, dijo esta frase: consumado es, Él sabía que tenía que pasar todo lo que le aconteció. Él padeció. Acuérdese lo que dijo en la oración en el huerto del Getsemaní: Padre, si te es posible que pase a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos precisamente un ejemplo de sujeción del Señor Jesucristo. Pero como le digo, es necesario amar a nuestro Padre Celestial de una forma real, verdadera, en donde nada absolutamente podamos poner por encima de lo que Dios ha dispuesto para nosotros, ¿sí? Ahora, ¿van a venir adversidades? Claro que sí van a venir adversidades, van a venir situaciones que van a afectar nuestras vidas. Y lo leíamos también en Lucas 22:31, dice: dijo también el Señor, ¿a quién? A Simón Pedro. Dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y muchos dirán, ¿verdad? Qué bueno que le libró de esa situación. Pero la siguiente frase del Señor Jesucristo dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto con esa experiencia y que sepas cómo mantenerte fortalecido, confirma a tus hermanos. Entonces, el Pedro precisamente era uno de los discípulos pues muy efusivos, en donde él dijo que aún, sí, nadie, si todos se escandalizaban, él no se iba a escandalizar. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos hicieron lo mismo. Sin embargo, a la hora de la realidad, cuando vieron la situación difícil, pues uno a uno le abandonaron. Esa es la realidad, ¿no? Sin embargo, se hace más énfasis en Pedro. ¿Por qué? Porque él también enfatizó en su valentía y en esa entrega por el Señor. Sin embargo, el Señor Jesucristo le quería enseñar cosas como a usted y a mí, ¿no? Nos quiere enseñar cosas que Él, sí,
Una de ellas precisamente es lo que el tema que estamos viendo ahora en cuanto a la soberanía de Dios, en donde van a ocurrir situaciones, ¿sí? Y los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Y a veces, como le digo, no lo vamos a comprender, pero si creemos en Dios y amamos a Dios, vamos a tener la certeza, sin lugar a dudas, que es lo mejor. Todas las cosas, pues, ayudan para bien para aquellos que le amamos. Esta frase significa que todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas van a resultar para bien. Tanto aquellas que llamamos buenas como aquellas que llamamos malas. Acuérdense que el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario y nosotros, cuando nos doblegamos ante su presencia y sabemos que separados de Él nada podemos hacer, precisamente pasamos a ser más que vencedores porque Él peleó la buena batalla y nosotros recibimos los beneficios. Así es de que somos más que vencedores siempre, ¿eh? No importa las adversidades. Cuando todo va bien, somos más que vencedores. Y cuando no todas las cosas van bien, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque se van a cumplir siempre los propósitos de Dios, ¿sí? Para el Señor Dios valemos mucho. El Señor Jesucristo en Mateo 10:29 precisamente dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra si vuestro Padre, o sea, si la voluntad de vuestro Padre Celestial. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis ustedes que muchos pajarillos. Entonces, eso es una enseñanza del Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo que nos dice que tengamos fe, que verdaderamente veamos las cosas como Dios las ve. Dios es el dueño de todo y Él tiene el control de toda circunstancia y sobre toda situación. Así es de que mucha gente, pues desafortunadamente, podrá decir, ¿por qué entonces está pasando lo que está pasando? Si Dios tiene el cuidado de todo, ¿por qué suceden cosas malas? Bueno, porque en este mundo hay maldad. Y como he repetido en varias ocasiones, el libre albedrío con el cual Dios proveyó a todo ser humano, a usted y a mí también, pues siempre se va a ejercer. Y hemos decidido usted y yo obedecer a Dios, pero hay gente que no lo hace así. Y mucha gente de esa que no tiene estos principios, estos valores, que no es temerosa de Dios, pues anda haciendo maldades. Y esas maldades pues van a afectar tanto a creyentes como no creyentes. Lo que sí debemos nosotros estar bien conscientes, que no entremos en situaciones de riesgo, que no andemos en lugares donde no debemos andar, en horarios que no debemos andar, y Dios nos protegerá, Dios nos cuidará. Y aunque nosotros cuidemos todas esas cosas y seamos muy prudentes y vengan situaciones adversas, todo ayuda para bien para aquellos que amamos a Dios. Supongamos que viene una adversidad en cualquier área, vamos a decir algo muy superficial. Te roban tu carro. Bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Te fortaleciste? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Cuáles fueron esos sentimientos encontrados? Y al final de cuentas, ¿sí? Caíste verdaderamente en esa conclusión. Dios te guardó, Dios te protege y Dios te va a proveer. Ahora, cuando otra persona le suceda lo mismo, ¿qué es lo que debe hacer? Cuando le dijo a Pedro, tú después que pases esa situación, ve y confirma a tus hermanos. Y precisamente cada experiencia que usted y yo podamos tener, tanto buena como las que no consideramos buenas, precisamente es para compartir de esa fe, de esa misericordia, de ese amor, de esa fortaleza para los demás. El apóstol Pablo pasó por situaciones difíciles, ¿sí? Fíjese lo que menciona en 2 Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en desvelos y en ayunos. Sigue diciendo 3 veces en 2 Corintios 11:25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos de peligro muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación aún. Lo he estado, dice el apóstol Pablo. Peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Es precisamente un contexto en el cual en este mundo siempre va a imperar. Así es de que, ¿qué es lo que vamos a hacer usted y yo? ¿Caernos derrotados? ¿Tirar la toalla, como dicen? ¿O dejar de luchar y pelear la buena batalla que la hizo Jesucristo y que nos hizo más que vencedores? No, debemos nosotros permanecer fieles a Él. Esto es, sí, ¿cuándo va a acontecer esto? Cuando se haga realidad lo que dice precisamente Romanos 8:28. Todo ayuda para bien para aquellos que aman a Dios. Esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. Y es donde también debemos encontrar la verdad que Dios nos está revelando. Debemos de cumplir siempre sus propósitos. Yo le voy a decir una cosa, fíjese. En una ocasión vemos en una de las enseñanzas del Señor Jesucristo, que fue la parábola de los leprosos, en donde sanó a esos leprosos, pero todos recibieron la sanidad física, pero solamente uno recibió la sanidad espiritual, la salvación, ¿sí? Que fue el que regresó a agradecerle y le dijo, ve y preséntate al sacerdote, porque ya estás limpio, y no solamente de tu área física, sino también de tu corazón. Ahí es donde Dios quiere trabajar verdaderamente, pero cuando nosotros sigamos dándole la importancia más a las cosas que son pasajeras, que no son eternas, vamos a seguir batallando con este tema, de que Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Hermanos, eso debe ser lo que nosotros debemos de vivir. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, la fe será probada, va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, los propósitos de Dios son inmensamente mejores que los de nosotros. Nosotros no nos quejemos, pues, demos gracias a Dios que Él es el soberano, que Él es el que tiene las cosas bajo su control. ¿Para qué? Y demos gracias a Dios para que se cumplan sus propósitos en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que es bien importante considerar, para que entonces todas las cosas ayuden para bien. Pon la mira en las cosas de arriba, pon la mira en el Señor Jesucristo, pon la mira y que toda tu fe esté verdaderamente entregada a Él. Ahora, este tema que vamos a manejar ahora, pues también es un tema difícil que muchos no comprenden dentro de la soberanía de Dios, y que este tema pues es que va a haber sufrimiento. En esta tierra va a haber sufrimiento. Fíjese lo que dice 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una vez más, pues al igual que el apóstol en este caso Pedro, en donde dice, después de que hayas pasado estas situaciones, ve y confirma a tus hermanos. Y si ponemos atención en 1 Pedro 5:10, lo comprendió tanto que después recibió esa revelación de Dios, que lo transmitió y lo dejó por escrito. Escuche bien, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, como me aconteció a mí, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quizás alguna vez se ha puesto a pensar usted que pues, ¿por qué hay sufrimiento en este lugar o en esta tierra, no? ¿Por qué el ser humano experimenta sufrimientos de toda índole, de todas situaciones pues trágicas, drásticas, y en general, ¿no? Los creyentes se pueden preguntar por qué esto le pasa a las personas buenas. Bueno, porque nadie, simple y sencillamente, estamos exentos de situaciones de adversidad. Y van a venir sufrimientos, pero esos sufrimientos, aunque me voy a adelantar un poquito, esos sufrimientos se van a aminorar, ¿sí? Se van a sentir menos y se va a hacer realidad esa fe genuina y verdadera, pues cuando estamos del lado de Dios, que cuando andamos en nuestras fuerzas y fuera de la voluntad de Dios. Algo que para una persona que está fuera de la voluntad de Dios puede ser trágico en gran manera, para un hijo de Dios puede ser algo difícil, va a ser algo difícil. Sin embargo, en esa fe genuina y verdadera va a salir adelante con más, ¿sí? Con más o más rápidamente, o va a pasar la situación más rápidamente. Porque a veces, pues, Dios permite que sus hijos pasemos por situaciones de pérdida de seres queridos, de pérdidas económicas, dolor físico, una enfermedad que nos causan sufrimiento en nuestro ser, o ver que algún familiar lo está padeciendo nos causan sufrimiento? Bueno, yo le voy a decir lo siguiente: no es fácil asimilar con nuestra mente humana esto que estamos viendo, no esto que estoy comentando. No es fácil asimilarlo, y más cuando sabemos y conocemos que Dios es amor, que Dios es toda gracia, que Dios es misericordioso. ¿Y por qué? Y ahí viene el razonamiento: ¿por qué permiten sus hijos el sufrimiento?
Pero pues lo vamos a entender cuando lleguemos a comprender que todo Dios lo hace con un propósito y que también Él está preparándonos para situaciones pues más drásticas que pudieran venir. Él requiere que en esa fe genuina y verdadera resistamos la prueba, resistamos la situación adversa y que sepamos que Él nunca pierde el control de todas las situaciones. En su soberanía, Él todas las cosas las torna para bien, ¿sí? Y aún el sufrimiento, debemos decir, escuche bien lo que le voy a decir, aún el sufrimiento es un campo de entrenamiento, es un campo de formación, en donde se va a asegurar que seamos perfeccionados, como dijo el apóstol Pedro, en nuestro carácter, que seamos afirmados en la verdad de su palabra, que seamos fortalecidos física, mental y espiritualmente para resistir las demás pruebas que aún vendrán, ¿sí? Y que debemos usted y yo estar fortalecidos y establecidos en la roca para no ser movidos por todo viento de doctrina o todo viento o embate, ¿sí?, de las circunstancias adversas que quieren afectar nuestra vida. Y algo que todos debemos saber es que nada de lo que hagamos hará que Dios deje de cumplir sus propósitos. Pues no hay mejor lugar en donde podamos estar que siendo moldeados por sus manos y en ellas, sí, una y otra vez, siendo perfeccionados por esas manos de amor que Dios tiene y que es para con nosotros. Dios piensa en todo. Se toma el tiempo, pues, para moldearnos en aquellas áreas también que estamos débiles. Pero dejémonos moldear de Él y permitamos que nos fortalezca a través de su palabra, a través de todo lo que Él nos enseña y que nos dejó por escrito, para que comprendamos qué es su soberanía, pero sobre todo, dejémonos sentir y permitamos sentir su misericordia y su amor aún en las circunstancias más adversas. 1 Corintios 4:17 dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escuche bien lo que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Pues las pasajeras, las de este mundo, sino las que no se ven. Esas son eternas. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo cual, pues entonces debemos llegar a esta conclusión. Las situaciones que llegamos a pasar todos, porque nadie estamos exentos, siempre tienen propósito para nuestras vidas. Y todo sufrimiento que pudiéramos haber experimentado o estemos padeciendo o padeceremos, precisamente es para que seamos perfeccionados en el amor de Cristo, para que sepamos a dónde podemos correr. Le pongo este ejemplo, mire, no sé si usted tiene niños o sobrinitos, pero cuando se caen, cuando se lastiman, cuando sucede algo ahí, que se tuercen un pie, una circunstancia, ellos se golpean la cabeza, rápidamente van ¿hacia dónde? Hacia su papá o a su mamá, que esté más cerca, ¿sí? ¿A dónde van? A su papá y a su mamá. ¿A dónde debemos usted y yo ir cuando vienen circunstancias adversas que pueden estar causando sufrimiento en cualquier ser humano de nosotros? Al Padre Celestial. Ahora, si nosotros vamos al Padre Celestial, entonces estamos dando cuenta de que creemos en Dios, que nuestra fe es para con Él. Sin embargo, si ante esas circunstancias difíciles no volteamos a Él, entonces no lo consideramos como nuestro Padre. No estamos comprendiendo o no estamos viviendo en esa fe genuina y verdadera, la cual ante cualquier circunstancia nos va a llevar al Padre Celestial. ¿Sí? Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, nos narra cómo fue propenso a gloriarse él mismo por todo lo que Dios le permitió entender y de la forma en que Dios lo usaba para llevar el Evangelio de Jesucristo a tantos lugares, ¿sí? Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y luego habla de sí mismo: conozco a un hombre en Cristo. Sigue diciendo: hace 14 años
Si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea, está narrando una experiencia quizás para él muy diferente. Dice, fue arrebatado al tercer cielo. Yo conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado a conocer a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, ¿sí? Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y sabe qué es lo que me contestó? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces llega a esta conclusión: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tuvo precisamente una comunión verdadera con el Señor Jesucristo, que tuvo esa fortaleza en él y que le conoció y que depende total y absolutamente de él. Por lo tanto, cuando venían adversidades a sus vidas, que sí las vinieron, sí llegaron a él, perdón, las soportó en la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, pues, lo entendió perfectamente, pero es necesario que nosotros también lo lleguemos a comprender, que el sufrimiento, escuche bien, que el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas siempre es con un propósito eterno para sus hijos. Repito, siempre es con un propósito eterno para sus hijos. Vuelvo al ejemplo una vez más de los leprosos, ¿sí? Los demás estaban sufriendo con esa enfermedad incurable, humanamente incurable. Sin embargo, ¿sí? Vino el toque de Dios, vino el Señor Jesucristo, les sanó, pero unos siguieron viendo las cosas en este mundo. Y solamente uno regresó reconociendo quién había sido el que le había sanado. Y él sí regresó al Padre. Él sí regresó al Señor para decirle gracias, para agradecerle su infinita misericordia. Todos sufrieron, pero solo uno fue restaurado de su sufrimiento, ¿sí? Eterno. Estamos hablando del eterno, ¿sí? Ahora dice en Colosenses 1:24, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. O sea que él sabía que vendrían más aflicciones. De la cual, que dice por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él sabía que por llevar a cabo la obra de Dios iba a tener persecución y sufrimiento. Sin embargo, eso pasó a segundo término y lo estimó como basura, ¿sí? Como todas las cosas que él pudiera tener, ¿sí? Buenas, por amor al Señor Jesucristo. Concluimos. Hubo otros hombres, seres humanos, que podemos encontrar en la Biblia, así como el apóstol Pablo, el propio Señor Jesucristo que padeció sufrimiento. Y también podemos leer el libro de Job, en donde en un solo día perdió todo lo que tenía. ¿Sí? Perdió todo lo que tenía. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esta historia de Job? Que nosotros debemos confiar en él. Y que si vienen adversidades, Dios las va a tornar para bien. Dios nos va a dar la experiencia, Dios nos va a dar la fortaleza y madurez para salir adelante y nos va a dejar una gran enseñanza. Una de ellas, el amor, la misericordia, la compasión y la soberanía y el control que tiene Dios de todas las cosas, aun que padezcamos situaciones difíciles. Entonces, el Señor Dios, sí, el Señor Dios tiene todas las cosas bajo su control. Dios en su soberanía, y con eso termino, Dios en su soberanía permite y seguirá permitiendo que este mundo fluya en toda su naturaleza. La maldad del ser humano es una realidad,
¿sí? Y va a afectar a personas, sí, que vamos a pasar por situaciones que el enemigo va a traer maldad a nuestras vidas o adversidades a nuestras vidas, pero que no sean por el descuido y la falta de responsabilidad de nosotros, ¿sí? Aunque también el Señor nos deja enseñanzas a través de ellas, pero en este mundo hay maldad y cada persona va a ejercer el libre albedrío en toda su plenitud y Dios lo respetará. Pero también fortalecerá a aquellos que padezcan las consecuencias o las adversidades provocadas por terceras personas. Dios ha permitido, pues, y permitirá que pasemos un momento de sufrimiento en nuestro caminar por esta tierra. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Después de que hayas padecido un poco de tiempo, seremos pues probados en la fe y perfeccionados en su amor. Ese es el propósito del Padre Celestial. ¿Habrá sufrimiento? Sí, pero en el Señor Jesucristo, en el Padre Celestial y yendo a Él, Él nos fortalecerá para seguir adelante ante toda circunstancia. Que Dios les bendiga y esperamos que estas palabras hayan sido de fortaleza para su corazón y que siempre, cuando suceda algo, vayamos al Señor Jesucristo siempre. Amén. Que Dios les bendiga.